Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Rojas y en el día de hoy nos encontramos con Dayana Duncan, psicóloga de la Universidad San Martín, y Diana Cabrera, periodista egresada del Politécnico. Vamos a hablar de las empresas con el tema de los inmigrantes. Diana, ¿cree usted que la llegada de venezolanos a Colombia ha generado que los empresarios se lucren financieramente el trabajo de estos inmigrantes? Pues a ver, yo creo que definitivamente los empresarios siempre van a, de alguna manera, lucrarse con el trabajo de sus empleados, ¿no? En eso consisten las empresas. Si lo vemos desde ese punto de vista, de alguna manera sí, los empresarios se lucran con el trabajo no solo de los inmigrantes, sino de las personas ciudadanas aquí en Colombia. Si lo miramos, digamos, desde el punto de vista, no sé, tal vez como algo malo, no creo que sea algo malo. Definitivamente, pues es mano de obra que está llegando al país, mano de obra que necesita trabajar para subsistir, y si las empresas pueden darles, digamos, la oportunidad de que trabajen, y de alguna manera se vuelve algo recíproco, ¿no? Entonces el empleador le da trabajo a un venezolano que llega en busca de oportunidades que no tiene en su país y que probablemente aquí va a encontrar. No lo veo como algo malo definitivamente, me parece que no, pues esa es la economía, esas son las empresas, así debe funcionar. Como te digo, no solamente con los empresarios respecto a los venezolanos, sino en general, venezolanos, colombianos, los empresarios definitivamente pues se van a lucrar de alguna manera del trabajo de sus empleados independientemente de su ciudadanía. Yo difiero ahí un poco con lo que dice Diana, porque nosotros tenemos que ver primero que nuestra situación en Colombia no es tampoco muy lucrativa para corresponderle ni siquiera al propio colombiano, ¿sí? Entonces, cuando se ve desde ese punto de vista, sí es bueno que el empresario busque mano de obra, por supuesto, pero la ventaja estaría en que se le dé esa ayuda al propio colombiano, y nosotros ya hemos visto en nuestros gobiernos, pues que muy difícilmente los colombianos pueden conseguir un trabajo estable en el cual ellos también puedan recibir la remuneración que les corresponde. Yo también pues tengo claridad en que los venezolanos pues son personas que están pasando una situación muy dura, pero nuestro país Colombia tampoco está como en un apogeo para poderle abrir tantas puertas a tantos venezolanos que se están viniendo a nuestro país y que definitivamente sí están haciendo que la mano de obra del colombiano no se vea lucrada de la manera en que debe ser, y pues ya con los venezolanos pues sabemos que los empresarios, grandes o pequeños empresarios, están haciendo, pues no están pagando lo que se corresponde, ¿sí? La mano de obra la pagan mucho más barata. Obviamente sabemos que el bolívar es una moneda que en este momento está en déficit, degradada, y pues su mano de obra la da más económica, y eso sí nos perjudica a nosotros. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es el seguimiento que le está haciendo sobre todo el Ministerio de Trabajo a los empleadores aquí, justamente en un momento como este en el que podría llegar a correrse el riesgo de que pasara lo que Dayana menciona, y es que algunos empresarios aprovecharan esta situación para pagarle menos a los venezolanos. Sin embargo, precisamente por ese seguimiento que le está dando el Ministerio a las diferentes empresas, digamos que se ha contrarrestado que esa situación se pueda llegar a presentar. Entonces definitivamente el gobierno me parece que ha tomado las medidas necesarias para evitar que eso se dé, porque bueno, no es una cosa solamente, o no es un fenómeno únicamente aquí en este país, sino en general. Es bien conocido que en diferentes países, cuando hay inmigrantes, sobre todo cuando están en la ilegalidad, algunas empresas podrían llegar a aprovecharse. Creo yo que esa no es la situación en este momento en Colombia. Creo yo que, como les decía, el Ministerio está tomando las medidas para evitar que esto suceda, con correctivos, con multas para los empleadores que llegaran en determinado momento a hacer esto, aprovecharse de los venezolanos, y definitivamente muchas empresas pues están acatando las medidas y digamos funcionando y dándole a sus empleados lo que se merecen, correspondiente a las normas que tiene el país. Bueno, con respecto a lo que nos dice Diana de la gran empresa, bueno, puede ser que sí haya un control, pero lo que sí bien se sabe es que con el pequeño empresario, con la microempresa, no se maneja ese mismo régimen de control. Entonces, lo que llega a hacer esto es que ya los venezolanos
o la población inmigrante, bien sea no de Venezuela, sino de otros países que se vienen acá a Colombia, busquen precisamente un trabajo informal con un microempresario en donde saben que no hay ningún temor para poder trabajar y ningún temor para recibir de pronto una remuneración mucho más baja, que finalmente pues devalúa la mano de obra del colombiano, que de verdad es tan sufrida o es tan luchada, no solamente acá sino en otros países también. Entonces yo pienso que el control sí se puede dar tal vez desde de la empresa, de la macroempresa, pero con los microempresarios no se ve ese régimen de control de las entidades. Bueno, Dayana, y con respecto a los jardines infantiles del Estado, ¿cuál es el trato que se le da a los inmigrantes? Bueno, de lo que se conoce es que sabemos que el derecho a la educación es un derecho, y sobre todo hacia los niños y las niñas, pues es un derecho impostergable, pero finalmente lo que se está viendo es casi lo mismo con la empresa. Hay una sobrepoblación también de muchos niños y niñas colombianos que no están recibiendo la educación, no están recibiendo o no están aprovechando los recursos del Estado, sino que al contrario hay otro tipo de población, en este momento los inmigrantes, que están tomando ¿cómo se dice? Como ese lugar o ese espacio de educación, ese espacio de alimentación que se les debe garantizar a nuestros niños colombianos. Entonces, lo que sí se sabe es que pues no hay una legalidad en cómo tienen bien las vacunas, si están los niños o las niñas con la misma alimentación que nuestros niños. Muchos niños de nosotros, sobre todo de los trabajadores informales colombianos, pues sabemos que muchas veces se los tienen que llevar al trabajo porque ya no hay cupos en algunos jardines infantiles del Estado, que son los que dan gratuidad en los servicios. Entonces, pues nada, si en un jardín que es privado se tiene un cobro súper alto, una mano de obra mal pagada para el colombiano y también obviamente gracias a los inmigrantes, pues es muy complejo que nuestros niños reciban lo que deben recibir. Creo que aquí es importante tener en cuenta que estamos hablando de seres humanos y en eso sé con seguridad que en eso concordamos todos y eso lo tenemos claro. Sin embargo, no porque en este país tengamos ciertas necesidades que tal vez algunas no se cumplen a cabalidad, quiere decir que entonces debamos cerrarle la puerta a las personas que están viniendo acá únicamente porque no tienen más opción, porque esa es principalmente la situación. Entonces es muy doloroso ver a veces la posición de las personas que dicen, no sé, hace unos días veía yo en las noticias un enfrentamiento entre comerciantes, bueno, más bien llamémoslo trabajadores informales en las estaciones de Transmilenio, unos colombianos, otros venezolanos, y a golpes, agresiones físicas, porque piensan que no hay lugar para todos, y creo yo que debe haber lugar para todos, y que ese lugar lo debemos hacer todos, porque efectivamente sí, la situación de Colombia probablemente no sea la más provechosa, sé por supuesto que hay desempleo y que hay muchas falencias, como bien lo decía Dayana hace un momento, por ejemplo en el tema de educación, en la atención a niños, pero no puede ser esa una excusa, digámoslo así, para no darle la mano a personas que realmente lo están necesitando. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso, digamos, partiendo de todo, para todos los aspectos de la sociedad. Son personas que necesitan atención y que necesitan ayuda, sobre todo. Muchos colombianos también han necesitado, y como todos sabemos, hay colombianos prácticamente en todo el mundo. Y cómo es de duro ver cómo en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo les cierran las puertas, los maltratan, se aprovechan de su situación, como lo hablábamos en la primera pregunta que hacíamos, que bueno, tú nos hacías en este debate. Entonces definitivamente es importante tener en cuenta que debemos hacer lugar para todos, porque están pasando una situación difícil y yo sí creo que tenemos forma de ayudarles, y creo que la posición debe ser otra, diferente a decir, es que aquí no tenemos cómo y a duras penas nos alcanza para nosotros, entonces mejor pues o que se vayan o que miren qué hacen. No creo que esa deba ser la posición, creo que de alguna manera debemos poder
buscar una solución para que todos estemos felices y todos podamos convivir en un mismo lugar. Algo que no podemos desdibujar de ese punto de lo que tú hablas, Diana, y que tienes razón en unos puntos, es que lamentablemente nuestra cultura colombiana nos lleva a que siempre si va a venir alguien o si algún ente de control o una entidad pública que sea de otro país y que sea importante para la entrada de nuestro país, nos damos cuenta pues que definitivamente ahí nosotros como colombianos o el gobierno toma una posición de poder arreglar, de poder tapar lo que no se pueda ver, entonces tratan como de colocar una cortina de humo ante el cuidado, ante una cantidad de cosas que de verdad nuestros niños merecen. Y como un ejemplo claro, y no me voy a extender mucho, pero conocemos la situación que se vive en La Guajira, ¿sí? Eso por un pequeño punto, ¿sí? de referencia. Por ejemplo, con la venida del Santo Papa, pues nos damos cuenta nada más en las calles que arreglaron la 26, unas trochas muy grandes que habían, precisamente porque iba a pasar el Papa móvil, pero no se le presta la atención al colombiano de la manera adecuada si es que no viene alguien más para que nos supervise y nos vea. Y en este momento, pues obviamente la situación que vive Venezuela está muy dura, muy crítica, pero es muy lamentable tener que llegar a los puntos, como tú decías, de pelea, de discusiones en un Transmilenio, cuando ya se ve que a nosotros los colombianos o a nuestros niños no se les está dando una atención, y sí se espera a nivel mundial que Colombia responda cuando los niños y las niñas de su país, de Venezuela, tienen un deber, los del Estado de allá tienen un deber hacia esos niños y esas niñas. ¿Y por qué nosotros como colombianos tenemos que asumir una responsabilidad que no es nuestra? Es muy triste tener que ver esa situación. Los niños son inocentes, por supuesto que sí, pero es la situación política lo que yo pienso que fractura, digamos, la estructura y que se responde de una manera adecuada a nosotros como colombianos y pues obviamente a ellos también como venezolanos. Paula, una pequeña cosa aquí nomás. Yo creo que, pues Dayana, es cierto que por supuesto los gobiernos tienen que hacerse cargo de su población, para eso existen. Lamentablemente es una de las razones por las cuales los venezolanos están llegando a Colombia, porque su gobierno no se hace cargo y es una cosa insostenible y que ellos no pueden cambiar en este momento. Entonces, de alguna manera tenemos una responsabilidad más que como colombianos, es como seres humanos. Por supuesto, debería ser su gobierno el que se encargue, pero no lo hace y no lo van a hacer por el momento. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Yo creo además que aquí hay tal vez una anécdota un poco personal, pero la comento para entenderlo. Conozco de primera mano la situación de un comerciante que duró mucho tiempo buscando empleados para su negocio y varios colombianos fueron, aplicaron, estuvieron en los primeros días trabajando y finalmente dejaban botado el trabajo. Colombianos que necesitaban el trabajo, o sea, estoy hablando de colombianos, personas, madres cabeza de familia, madres de estratos 2 y 3, que no estaban en la posición, digamos, de menospreciar el trabajo, no porque lo necesitaban para comer y para alimentar a sus hijos y sin embargo lo dejaron botado. Ante cualquier dificultad, ante un estrés, ante una labor que no les gustó, no porque se saliera de sus funciones, sino porque de alguna manera, y me perdonarán acá, pero hay personas que no aprecian el trabajo o no les gusta trabajar. Y viene un venezolano que aquí es donde está la situación. ¿Por qué clasificarnos en venezolanos o colombianos? Yo creo que eso no tiene nada que ver, es alguien que quiere trabajar. Viene alguien que quiere trabajar, pide el empleo, se lo dan y trabaja perfectamente. Y lo aprecia y no lo deja botado y llega a tiempo y cumple y hace sus funciones sin que nadie esté encima. Entonces el problema realmente hasta dónde es que, o sea, hasta dónde realmente la afirmación de nos están quitando el trabajo cabe, o hasta dónde nosotros mismos no queremos trabajar. Por supuesto que esto no aplica para todos los lados, lo sé, pero sí es bueno analizar ese punto, porque hay muchas personas que se quejan de esta situación y dicen estar necesitando el trabajo, pero vamos a ver, y cuando se les ofrece un trabajo tampoco quieren trabajar. Entonces es importante también tener en cuenta que no todo es culpa de los demás, no todo es culpa de los venezolanos, sino hasta donde yo también tengo parte de culpa en esta problemática. Y Diana,
¿Cuál cree que será el impacto a largo plazo si no se hace nada al respecto? Definitivamente debe haber políticas públicas, que acompañen a estos inmigrantes que están llegando acá, porque como ya lo estamos viendo, ya hay un impacto social importante. Nada más en Cúcuta, por ejemplo, bueno, donde están las fronteras, hay una problemática social tremenda. Prácticamente podemos estar hablando de desplazados, no de inmigrantes, personas que llegan sin casa a ocupar las ciudades. Por supuesto, como en todos lados, llegan personas buenas y malas, lastimosamente. Pero definitivamente el impacto se está viendo, como decíamos hace un momento, los enfrentamientos que ya hay entre vendedores, enfrentamientos violentos, y esto no puede pasar definitivamente. Creo que sí debe haber un acompañamiento y una política social de parte de gobiernos distritales, de gobiernos, pues bueno, del gobierno nacional, porque definitivamente si no se le presta atención, sí vamos a terminar viendo también una situación de xenofobia. Y pues eso creo yo que no puede pasar, o sea, eso es algo que definitivamente no se debe permitir. Entonces, y bueno, hablando puntualmente de lo que decía Dayana hace un momento con el tema de los jardines y de los cupos para los menores, por Dios, o sea, es una situación, una población que se debe atender. Colombiana, venezolana y de donde sea, los niños no los podemos abandonar. Entonces, por supuesto que deben haber políticas de parte de los gobiernos que ayuden a minorar y a solucionar esta crisis, se podría decir humanitaria, que se está dando con la inmigración. Bueno, concluyendo, sabemos que los colombianos debemos concientizarnos de lo que está sucediendo y el gobierno tiene que hacer algo al respecto sin quitarle el primer lugar a los propios colombianos. Y muchas gracias Dayana y Diana por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti. Gracias.